Bien, bueno, tengan ustedes todos muy buenas tardes. Estamos nuevamente en estas entrevistas que hacemos en el chacarero.com.ar y en este caso en un día álgido, como decíamos, y estamos con Horacio Salaverry, que es el presidente de Carvap. Lo recibimos, le agradecemos, Horacio, la presencia. No, al contrario, agradecido soy yo. Un gusto estar con ustedes como siempre. Bien, bueno, Horacio, como decíamos, hoy un día álgido, entiendo, porque terminaba la medida de fuerza de comercialización de ganado vacuno, pero a pesar de eso se decide extender. Salió un comunicado conjunto de la mesa de enlace anunciando que esta medida se extiende. ¿Qué es lo que está pasando, Salaverry? Básicamente esto tiene, la génesis de esto es cómo se inicia. En sí, el presidente de la República en su momento llamó a la Casa Rosada al grupo de exportadores de carne, en lo cual los reunió y le manifestó que iba a restringir y en algunos casos, en este caso, prohibir por 30 días la exportación de carne. A la actividad primaria, que es un eslabón esencial en esto, digamos, si uno toma lo que es la cadena cárnica hasta que se exporte el animal, o la carne en sí faenada, indudablemente el arranque de todo esto es el productor de la carne, ¿no? Claro. Básicamente del animal y de la carne, claramente. Sin embargo, no hemos sido convocados en ningún momento para dialogar, en ningún momento se nos dijo, se nos adelantó esta medida. Digamos que nosotros es una medida totalmente inconsulta, generó un estado, yo diría, de bronca y desazón en el sector. Bronca por el sentido de que es una medida tomada que fue tomada entre 2006 y 2012. Y Sí. realmente fue desastroso las consecuencias económicas que tuvo. Perdimos más de 10 millones y medio de cabezas, 125 frigoríficos de portadores cerrados. Hubo una merma en el personal de los frigoríficos, casi 11.500 despidos y pérdida de trabajo. Y lo paradojal de esto fue que en el 2006, cuando se ingresó en este tipo de medidas, el asado valía $2.80. Cuando en 2012 estas medidas ya fueron, directamente hubo que abandonarlas porque la oferta de carne era tan baja que no se podían Que no se sostener, puede. el asado valía $8. Entonces, Claro. cuando uno ve una medida inconsulta y arriba de ello, fracasada de esa manera, y en la actualidad vuelven a repetir la misma medida, llena de bronca porque la medida fracasó ya y se aplica nuevo, y de desazón porque la ganadería era un sector de la economía agropecuaria que se venía recuperando de alguna manera de esa pérdida de 10 millones y medio de cabezas, había tomado impulso, el mercado asiático, básicamente China, lo sostenía, y entonces de esa manera había un crecimiento importante, inversiones en el sector ganadero muy importantes, y esto es un balde de agua fría, un balde de agua fría para el productor, un balde de agua fría para lo que es la industria y básicamente para el comercio exterior, ¿no? Ahora, Salaberry, cuando decimos que el gobierno se reúne con Mario Ravetino del consorcio ABC, se dirige directamente a la parte de la industria y no en ningún momento toma contacto ni el día que anunció ni los días subsiguientes, cuando desde el sector primario, como es la producción, deciden ir a un paro de comercialización. Acá hay algo que realmente parece extraño. Y la pregunta también va para el lado de cómo está la relación entre la mesa de enlace, los dirigentes de las distintas entidades y lo que es la parte de la industria. ¿Esa relación está bien? ¿Está algo deteriorada? Y en la relación con la industria, usted imagínese que de todas maneras hay siempre un conflicto de intereses, o sea, Sí, sí. siempre en quien vende y quien compra hay lo que se denomina conflicto de interés en el buen sentido comercial. Cada cual defendemos nuestros intereses en ese sentido, pero Exacto. de última estamos sentados todos juntos en el Consejo Agroindustrial Argentino, que era una propuesta de exportar, ¿se acuerda? 100.000 Sí, millones de sí, dólares, era una aumentar las propuesta muy firme, exportaciones. aumentar las exportaciones a 100.000 millones de dólares, con un impulso muy fuerte al sector primario, al sector de todo lo que es la parte secundaria de la producción agropecuaria, de lo que son las manufacturas de origen agropecuario, ¿no es cierto?, y de origen Sí, agroindustrial. sí. Y sin embargo,
digamos, en ese sentido no hay un inconveniente. Nosotros no tenemos un problema más allá de las cuestiones comerciales con los exportadores. El gobierno ha elegido un interlocutor en algún momento me parece que equivocado en el sentido de que no debería estar. Sí debería estar, por supuesto que sí. Deberíamos estar todos, y de manera así, en forma conjunta, buscar la solución a todo esto. Pero así parcializado e inclusive de alguna manera con declaraciones del jefe de gabinete Cafiero en la cual sostuvo que no convocábamos al sector agropecuario porque básicamente es parte de la oposición. Realmente lo que yo le quiero garantizar en este sentido que nosotros somos representantes de la producción, no somos parte de la oposición. Ahora, si el gobierno va a ver a todo aquel que tiene un problema en su economía y que se queja en la oposición, va a encontrar mucha oposición, porque realmente todos los sectores la están pasando mal. Realmente el otro día firmamos desde Carval, conjuntamente con los sectores comerciales e industriales de la provincia de Buenos Aires, un comunicado también manifestando la preocupación que tienen tanto el comercio con la industria con este tipo de medidas restrictivas, ¿no es cierto?, en base a la pandemia. Entonces, esto afecta muchísimo a la producción. Y el sector industrial, tanto comercial, han sostenido que ellos mantienen los protocolos de cuidado y que tienen esos protocolos de cuidados y que pueden producir o pueden comercializar con toda de alguna manera, las garantías que puede ser respecto a lo que es el contagio del coronavirus. Entonces, me parece que hay visiones sesgadas en este tipo que nos hace acordar a épocas que no deberíamos volver a repetir. Me parece que las cuestiones que se plantearon en el pasado debería haber aprendido, nosotros hemos aprendido seguramente, y el gobierno debería haber aprendido, porque si en realidad el gobierno trata de enfrentar al sector en un, digamos, en un enfrentamiento de alguna manera que tenga trascendencia mediática o que quiera afectarnos, realmente las economías modernas no se pelean con los sectores. O sea, las economías modernas, las democracias modernas acuerdan con los sectores. Hay mesas de diálogo, pero siempre sin preconceptos. Lo que uno ve a veces en algunos funcionarios del gobierno, básicamente, por ejemplo, la diputada Vallejos o claramente la secretaria de Comercio Interior, la señora Paula Español, claramente uno ve en algunas declaraciones un contenido de tipo ideológico bastante complejo, porque la ideología, todos tenemos seguramente más o menos alguna ideología, pero el tema es si esa ideología va contra determinado sector o va directamente, digo yo, contra las normas y las reglas económicas. Cuando plantean un cese de comercialización, cuando se plantea colocar retenciones, son medidas que han fracasado, que inclusive, a ver, si estudiasen bien la cuestión comercial y económica que se da en la exportación de carne, donde el 75% de ese 30% que exporta Argentina de su producción va a China, en un animal que no se comercializa en el país, y en los cortes, como puede ser el brazuelo, el garrón, que no se comercializa en Argentina, ¿cuál es la idea de prohibir la exportación de ese producto para meterlo en el mercado interno cuando el mercado interno no tiene necesidad de ese producto? Entonces, nunca van a bajar el valor del producto que consumen los argentinos si ofertamos un producto que el argentino no consume. Entonces, esto es una regla clara que o no se entiende o hay sesgos ideológicos que complican esto, ¿no? Bueno, justamente le iba a decir, Salaverry, no puedo creer que al explicarles cómo funciona esto, que no lo entiendan y que tomen la misma medida que ya se tomó y no dio resultado, con todo el perjuicio que trajo para toda la producción ganadera, que la vuelvan a tomar, y pareciera ahora que en ese momento fue una medicina con una dosis y como les pareció que no hizo efecto, lo vamos a volver a dar con una dosis superior que saben que no va a funcionar. Es decir, ¿hacia dónde? Daría la sensación de que aquí hay algo más, ¿no? Algo más. Pensarán que en un mediano plazo puede llegar a bajar la carne y lo que pase después de las elecciones, y bueno, se verá. Bueno, si hay una mirada cortoplacista de esa característica, indudablemente tenemos que alertarnos, y creo que nosotros en este momento estamos haciendo eso, estamos alertando al gobierno que esa medida es equivocada, que ya se tomó
y que los resultados fueron desastrosos. Si su visión es en el corto plazo, lamentablemente va a incurrir en un grave error y va a generar otra vez las consecuencias que tuvo las medidas anteriores. Yo quiero dejar claro lo siguiente. Cuando estamos hablando laboralmente del mercado cárnico frigorífico, donde trabajan más de 12.000 personas, yo para significar esto, yo diría, supongamos que un gobierno diga, los autos importados son más baratos que los locales. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar las fábricas locales y vamos a importar. Pero escúchame, si cerramos las fábricas locales, trabajan en 3 de las industrias grandes, deben trabajar 11 o 12.000 personas. No, bueno, no importa. Bueno, esto es exactamente igual. El cerrar la exportación es cerrarle la puerta del trabajo a 12.000 personas. El otro día ya los portales de la provincia de Santa Fe, de una empresa que está, un frigorífico que está en Casilda, pero se llama Rafael Alimentos, hay una suspensión de 650 empleados. El otro día, creo que ahora se han retirado, estaba una delegación de rabinos, porque se había hecho un acuerdo muy importante para exportación básicamente de carne kosher, de vaca, ¿no es cierto? Entonces ellos vienen, inspeccionan las plantas, ven cómo se va a hacer, porque tiene todo un procedimiento, y obviamente aparentemente se han ido muy molestos de esta situación, porque inclusive podría haber algunos embarques que no se han realizado. Había en la provincia, en varias provincias, unos inversiones importantes frigoríficos en base a este acuerdo con Israel. Entonces, me parece que tiene una mirada, sería demasiado corta y de algún realidad yo diría que perversa si están privilegiando poder lograr un incremento, digamos, una baja en el precio de la carne e hipotecar todo un futuro del sector cárnico y del sector frigorífico, ¿no? Además, yo creo que esto lo hemos charlado anteriormente. Acá si quieres hacer algo con el precio final en góndola, lo que hay que tener en claro es la cadena de la carne. Y la cadena de la carne empieza por la carne, que explica nada más que el 28% del precio del producto en el consumidor final. El resto del producto lleva toda la cantidad de actividad frigorífica, intermediarios, carniceros, y tiene nada menos que el 30% de impuestos. Entonces, si el gobierno quiere bajar esto, hay que sentarse en una mesa, ver cómo revisamos todo y vemos qué hace el gobierno con 30% de impuestos. Porque indudablemente si el gobierno dispusiese no cobrar impuestos, que sería lo que puede acceder, y nosotros accediésemos a otro y los intermediarios también, seguramente bajaríamos el precio. Ahora, querer bajarla con el porcentaje más chico en el contenido total realmente es imposible hasta desde el punto de vista matemático. Salaverry, el presidente de la Nación, en una nota que da a un youtuber, hace una explicación realmente así un tanto caprichosa, ¿no? De lo que él considera, de por qué va a bajar la carne, dejando ese 30% de la exportación. Si lo dejamos acá, entonces el precio va a bajar porque aumenta, toda esa cuestión que viene explicando el presidente. Y al final de la nota dice, pero te voy a aclarar algo, le dice, hasta que el precio de la carne no baje, no voy a abrir las exportaciones. Y hoy la mesa de enlace dice que va a prorrogar lo que es este paro de comercialización. Ante esta situación, ¿cuánto tiempo puede el productor estar sin comercializar? Porque, por supuesto que todos tienen pagos que hacer, todo lo que es la cadena de una empresa como es la empresa ganadera. Pero básicamente, le agradezco su pregunta, en realidad la situación es muy delicada para el productor. El productor cada vez que hace un tipo de estas medidas tiene un sacrificio económico muy fuerte. Hay personas que tenían invernada para sacar y ya tienen que tener el campo y no tienen pasto. Personas que tenían vacas para sacar y novillos terminados en los filotes también, que no se puede hacer, y eso es todo un sacrificio económico que el productor tiene que hacer. Básicamente yo le reconozco al productor el sacrificio que está haciendo, lo que pasa es que lo hacemos en aras de alguna manera de que se vea cuál es la verdadera problemática y el error que comete el presidente en pensar de esta manera. Y por otro lado, creo que el presidente se olvidó de decir que lo que va a meter en el mercado es la vaca refugo, ¿no es cierto? La vaca descarte, la vaca que sale del tambo, por ejemplo. Habría que ver si el argentino que hace añares no come ese tipo de carne, le den un asado de vaca
o una cuadrada de vaca y vamos a ver qué piensa ese argentino de ese tipo de carne. Entonces, está muy equivocado el presidente. El presidente va a querer ofertar dentro del mercado carne que el argentino no come. Entonces, me parece que es una equivocación. Lo que sí el presidente debería mirar mejor, a mi entender, es que cuando el productor vende su animal y el mercado, perdón, la industria frigorífica lo exporta, se le retiene el 9% en concepto de retenciones, que a lo largo de un año de 3.000 millones de dólares de exportaciones son alrededor de 220 o 140 millones de dólares. Yo le diría, señor presidente, ahí el productor ya colocó 240 millones de dólares que bien servirían para tratar de morigerar el precio de la carne en góndola. Sin embargo, se olvidan cuando el dinero ingresa en las arcas públicas, lo difieren para otros gastos que posiblemente sean parte del gasto público, ¿no es cierto? Y se olvidan, por ejemplo, en este caso, de que se podía utilizar para morigerar los precios internos de la carne. Salaverry, ¿usted cree que este conflicto puede replicar a lo que fue la 125, digo, con respecto a lo que son las medidas de fuerza del sector y por la molestia que hay dentro de todo el sector agropecuario? Mira, la molestia, en realidad hay una molestia en el sector agropecuario, hay una molestia, le decía yo, le explicaba recién, de los sectores comerciales, industriales, del trabajador, digamos, hay una molestia del autónomo, del monotributista. El año pasado se han perdido casi 1.900.000 empleos, entre empleos registrados más de 700.000 y el resto de autónomos y monotributistas. El cierre de comercio es habitual todos los días, ¿no es cierto? Las personas que tienen que ir digamos, el albañil, el electricista, el plomero que tiene que salir a trabajar no puede. Digamos, hay una situación muy compleja, que yo no le puedo decir que sea todo producto del presidente, pero la pandemia hay que saberla manejar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente creo que hay no solo la situación del productor se ve afectado en ese sentido. Me parece que hay que reconsiderar este tipo de cuestiones. A ver, en realidad la mesa de enlace ha dispuesto una prórroga hasta el miércoles. Sí, Posteriormente va a haber una ventana de comercialización y posiblemente, si no hay novedades, se volvería otra vez a retomar digamos, un cese de comercialización, pero posiblemente se integren los granos y posiblemente algunos otros sectores de la economía agropecuaria. Ahora, si el Estado, si el gobierno, vuelvo a insistir, ha pensado esto como una cuestión de enfrentamiento, me parece que es de alguna manera una estrategia muy, muy errada. En Argentina, y el mismo productor, a ver, el productor no se va a levantar todas las mañanas a decir, a ver si me peleo con el gobierno, a ver qué le gano y qué no le gano. El productor lo que necesita es medidas muy claras, es medidas que le permitan mirar un futuro de 5 a 10 años en su producción, pero no decir, lo que pasa es que muchas veces las extravagancias que muchas veces declaran muchos de los funcionarios públicos hace que el productor esté todo el día atento a qué información van a dar, porque cada día que se desayuna, el 1 de enero nos desayunamos con un incremento con un cierre de exportaciones de maíz. Después el 4 de febrero con las declaraciones de Todesca y el presidente diciendo de aumentar las retenciones. Ahora tenemos este tema, tenemos el tema de los biocombustibles que no se termina de resolver, hay inversiones muy importantes que se han hecho en biocombustibles, hay una ley que se le ha ocurrido al diputado Kirchner armar otra ley, y está todo postergado y la ley esta no se ha prorrogado, entonces es un tembladeral, ¿no es cierto? Está el tema de la hidrovía, que también es un tema que hace mucho a lo que es la producción agropecuaria, no se terminó de resolver. Digamos, hay una cantidad de problemas que hacen a la inversión del país, pero a la inversión fuerte del país. Argentina, y esto lo digo como contador, Argentina, un país, en realidad como Argentina, necesita tener una tasa de reinversión del 16,5%. ¿Qué significa? Que por lo menos reinvirtiendo en lo que es infraestructura y en la inversión privada, 16,5%, que evitaría lo que se llama amortización, que es el decaimiento del capital, la depreciación del capital. Hoy estamos reinvirtiendo el 13,50%. Estamos perdiendo capital. Argentina está perdiendo el capital. Entonces, si no revertimos esta situación, tenemos un Producto Bruto Interno que si lo medimos dolarizado es lo mismo de la década del 70, pero la pobreza era del 6% y ahora la pobreza es del 42%. O sea, es una situación compleja. No se puede de alguna manera
jugar a esta idea que el gobierno pasa que yo pienso esto y nosotros pensamos lo otro, y a ver qué sector del gobierno de alguna manera prima sobre el otro y toma la medida. Es muy difícil. Mire, el día que Paula Español anunció, antes de esto, hace unos días, 15 20 días, un poco más, había anunciado el cese de que no descartaba, y no que le iba a temblar la mano de alguna manera, una bravuconada que no corresponde, dijo que encerrar las exportaciones de carne. Ese mismo día, el ministro Guzmán estaba reunido con inversores en Alemania, diciéndole que Argentina iba a honrar su deuda con la exportación, con el aumento de la exportación. Usted fíjese esa incongruencia a dónde nos puede llevar. Entonces, creo que no hay margen en el país para equivocaciones, no hay margen para pelearse con los sectores, con ninguno, por supuesto, ni márgenes de restringir cosas que hacen al trabajo de los argentinos y al trabajo de los productores. Horacio, le agradecemos muchísimo y esperemos que la próxima entrevista sea para tener buenos anuncios, hablar de inversiones y de producción. Ojalá sea así, ojalá sea así. Dios la oiga. Muchas gracias. Gracias a usted.